Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género del Colegio de México, damos la más cordial bienvenida al 27º Coloquio Internacional de Estudios de Género, Saberes Feministas sobre Violencias, Justicias y Memorias en Tiempos de Guerra. Nos acompañan en este acto la doctora Ana Buquet Corleto, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, la doctora Silvia Elena Giorguli Saucedo, presidenta del Colegio de México, la doctora Lucía Núñez Rebolledo, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, y la doctora Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades de la UNAM. Tiene la palabra la doctora Ana Buquet, directora del CIEG. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a dar inicio al 27º Coloquio Internacional de Estudios de Género, una actividad académica de gran relevancia que el CIEG y en su momento el PUEG durante varios años hemos desarrollado a lo largo de 27 años. En esta ocasión lo estamos organizando de manera conjunta con el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género del Colegio de México. Así que aprovecho para agradecer la presencia en este acto de la doctora Silvia Giorguli, presidenta del Colmex. Muchas gracias, Silvia, por estar aquí. También quiero agradecerle a la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, por acompañarnos en esta inauguración. Muchas gracias, doctora Valencia. A la doctora Lucía Núñez, un reconocimiento muy especial por el tiempo y el esfuerzo dedicado a coordinar, tanto desde lo académico como desde lo organizativo, el coloquio de este año. Y bueno, sin duda que su trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración de un grupo de académicas de primer nivel de distintas universidades del país y de América Latina que integran el comité académico. Muchas gracias a todas ellas y también a un nutrido grupo de colegas del CIEG que participaron con mucho entusiasmo en el comité organizador. Todo un desafío para las difíciles condiciones que estamos viviendo en la actualidad a raíz de la pandemia. Sin duda quiero agradecer la participación de las 4 expertas en el diálogo magistral, que vendrá enseguida después de este breve acto de inauguración. También quiero agradecer a cada ponente de las distintas mesas, a las artistas que tenemos y a todas y todos ustedes que nos acompañan en este importante evento. En este coloquio tendremos 4 días de una intensa actividad centrada en reflexionar acerca de los saberes feministas sobre violencias, justicias y memorias en tiempos de guerra. Parece que siempre estamos en tiempos de guerra. A lo largo de cada una de las mesas se analizarán los distintos espacios en los que ocurre la violencia contra las mujeres, las formas en que se ejercen estas violencias y los mecanismos que se utilizan para ello. ¿Quién, sino las mujeres, han tenido que volverse expertas y producir distintos tipos de saberes sobre los espacios, las formas y los mecanismos a través de los cuales se producen las violencias que cotidianamente se ejercen sobre ellas? Saberes situados y saberes atravesados por los distintos marcadores sociales que configuran desigualdades diversas en razón no solo del género, sino de la etnia, de la clase y de otras diferencias que se conjugan para producir distintas formas de opresión. Las mujeres han tenido enormes retos para hacer visibles las violencias, desnaturalizarlas, entenderlas y producir conocimientos para enfrentarlas, desarmarlas, desarticularlas, para pensar y repensar en las formas de justicia que se necesitan para eliminarlas, pero no de la memoria individual ni colectiva, sino de la vida cotidiana. La violencia de género ocurre en todas partes, pero vale la pena destacar la que ocurre día a día en las universidades.
Y sobre todo reconocer el papel fundamental que están jugando las estudiantes a través de sus enérgicas y determinantes protestas organizadas para exigir que se acaben los pactos patriarcales dentro de las instituciones de educación superior y que se hagan efectivos los derechos humanos de las mujeres. Otro espacio en el que se producen variadas formas de violencia son los hogares, un fenómeno muy lamentable que se ha incrementado a raíz del confinamiento. ¿Cómo no se van a movilizar las mujeres si en sus escuelas y en sus casas viven violencias? También en la calle y en sus trabajos. Además de la violencia simbólica de los medios de comunicación, de las instituciones y del Estado. Desde los feminismos hemos tenido que conquistar y defender día a día los derechos humanos de las mujeres. Desde los feminismos seguiremos siempre en este camino, como lo estamos haciendo hoy con este coloquio. Muchas gracias. Tiene la palabra la doctora Silvia Yorgule, presidenta de El Colme. Bueno, muy buenos días. Quisiera empezar agradeciendo a la UNAM, a la Coordinación de Humanidades, a Guadalupe Valencia, a Ana Buquet, al CIEG, a Lucía Núñez, pues la posibilidad de participar conjuntamente en este espacio de discusión en torno a los saberes feministas, al género. Pues para nosotros es un placer siempre que podamos generar estas sinergias, incorporarnos ahora a esta iniciativa que, como Ana mencionó, pues tiene muchos años liderando la UNAM. Desde el Colegio de México también quiero agradecer pues a quienes son enlaces y responsables, a Karin Tinat, que es actualmente directora del Centro de Estudios Sociológicos, pero fue directora del programa interdisciplinario de estudios de la mujer en ese momento, y a la actual coordinadora, Cristina Herrera, coordinadora del programa interdisciplinario de estudios de género. Pues también quisiera hacer un reconocimiento por esta adaptación al medio digital. Ahora sí que la organización original de este evento nos tomó justo al inicio de la pandemia. Pues conozco de primera mano las dificultades para hacer esta transición. Pues las felicito por el trabajo y al mismo tiempo destaco la importancia de, a pesar de este contexto adverso por la contingencia sanitaria, la importancia de mantener la discusión en torno a los temas que se tratarán a lo largo de estas jornadas en este contexto de la pandemia. Y quiero decir, bueno, ¿por qué creo que es especialmente importante? Y creo que ya Ana Buquet lo mencionó también en sus palabras iniciales. Creo que aún en la contingencia sanitaria, o inclusive más importante en la contingencia sanitaria, es el seguir visibilizando, discutiendo, manteniendo en el debate público los temas que están a lo largo, a través de los diferentes paneles: violencias de género, justicia, memoria y género, desigualdades de género en diferentes dimensiones, y que además creo que entronca desafortunadamente muy bien en este paralelismo entre la guerra con lo que estamos viviendo a lo largo de la contingencia en todo el mundo, que hace que emerjan y se expresen otras formas de desigualdades de género. Por ejemplo, ya lo mencionó Ana, en el caso de la violencia doméstica, pero también en otras dimensiones, como en términos de las desiguales cargas de cuidado, ¿no? El tiempo dedicado al cuidado. Creo que además de mantener en la agenda pública los temas, estos espacios son importantes para avanzar en la construcción de las estructuras, de los marcos institucionales y normativos necesarios para asegurar la sostenibilidad de los cambios, y en medio de un contexto que parece adverso por ciertos discursos más conservadores, pues en la medida de lo posible prevenir retrocesos. Y me sumo a lo que también mencionó Ana Buquet en sus palabras iniciales: introyectar estos cambios en la vida cotidiana. Para nosotros no estaba planeado así, pero nos da mucho gusto además que este coloquio se inserte o coincida con el anuncio que se hizo hace un par de semanas en el colegio de que Rita Segato ha sido merecedora del premio Daniel Cosío Villegas, que esperamos podérselo entregar
de manera presencial el año próximo, pero creo que también este espacio es honrar una discusión, una serie de planteamientos que la misma Rita Segato ha planteado y ubicarlos en el contexto no solo de México, sino de América Latina. Y bueno, pues quisiera nada más cerrar otra vez agradeciendo a la UNAM la oportunidad de colaborar en este espacio. Creo que la generación de conocimiento tiene que ser un proceso colectivo y eso es a lo que nos han convocado, con lo cual participamos con mucho gusto y también con ello expresamos el compromiso del colegio con la agenda de género y con la investigación de género. Muchas gracias. Tiene la palabra la doctora Lucía Núñez, investigadora del CIEG. Muchas gracias. Saludo al público que nos sigue a través de las redes sociales del CIEG UNAM y del Colmex también, a quienes se encuentran en el aula Zoom, al personal técnico del CIEG que hace posible esta transmisión, a mis colegas que me acompañan en esta inauguración, la doctora Ana Buquet, la doctora Silvia Elena Yorgoli, la doctora Guadalupe Valencia. Por fin llegó el día. Desde el 13 de marzo del presente año, el difícil año del nuevo coronavirus, Annus Horribilus, iniciamos los preparativos para la celebración de la 27ª edición de uno de los eventos académicos más importantes del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, como ya lo mencionó la doctora Buquet. Me siento honrada con la encomienda de ser coordinadora académica de este evento, el cual cada año, desde 1992, ha abrigado debates y convocado a la presentación de trabajos de investigación sobre diversas temáticas relacionadas con los feminismos y los estudios de género. Este año decidimos dedicarlo a los saberes feministas sobre violencias, justicias y memorias en tiempos de guerra. La investigación sobre las violencias ha mostrado la importancia de repensar nuestras formas de producir conocimiento más allá de jerarquizaciones académicas. Aunque en América Latina hay una larga tradición de trabajo colaborativo entre investigadoras y académicas activistas que acompañan de manera comprometida y ética diversos procesos y proyectos comunitarios para enfrentar, vivir y resistir las violencias, se hace necesaria una reflexión situada e interseccional para comprender cómo la violencia contra las mujeres emerge en contextos y escenarios específicos, cruzada por otros sistemas de opresión que operan en simultáneo con el de género. El coloquio de este año busca explorar la noción de colaboración en la investigación académica que vincular el conocimiento corporizado e histórico atento a las relaciones de poder entre género, raza, clase y sexualidad. Nos interesa conocer cómo se construyen los saberes feministas sobre las violencias, las justicias y memorias a partir de enfoques y prácticas de trabajo que encaran los lugares de producción de conocimiento y sus circuitos. En el comité académico del coloquio, integrado por las doctoras Julia Monarres, del Colegio de la Frontera Norte, Cristina Herrera, del Colegio de México, Aida Hernández, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Guadalupe Guacús y Cintia Martínez Benavides, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Araceli Olivos Portugal, del Instituto de Justicia Procesal Penal AC, el doctor Alejandro Castillejo Cuellar, actual comisionado de la verdad en Colombia y profesor investigador con licencia de la Universidad de los Andes, Colombia, y por mí, quienes dimos cuerpo teórico, analítico y político al coloquio, consideramos que para abordar un tema tan complejo como el de la violencia, así como las justicias y las memorias, necesitábamos plantear el análisis de la primera, de la violencia, comprendiéndola no solo como aquella que se ejerce sobre los cuerpos, sino como un palimpsesto de relaciones y tiempos, corporales, espaciales, territoriales y discursivas de largas temporalidades. Por ello, evitamos la utilización del término violencia en el sentido común, utilizado en el lenguaje jurídico referido como grave violación a los derechos humanos, que con frecuencia reduce el análisis a las violencias directas y ahistóricas. Es en ese sentido que nos propusimos convocar a las y los interesados en estos temas a repensar qué es la violencia, cómo construimos su definición, cómo la comprendemos, incluso de manera operativa. Otro de los ejes o propuestas analíticas fue poner en el centro
la corporalización del espacio y la espacialización del cuerpo, ya que estos están atravesados por formas de nombrar el mundo que niega al otro, otra, y que alterizan, justificando su desaparición, borramiento, exclusión o abandono. Este coloquio pretende proponer, discutir, analizar una serie de modos de hacer saberes feministas para comprender la justicia, las memorias de las mujeres que viven y resisten a la violencia. Nos interesa conocer las lecturas sobre cómo las mujeres construyen el futuro, incluso en medio de la devastación, a partir de reflexiones críticas de los discursos y lenguajes hegemónicos sobre la justicia, la paz, la memoria, las transiciones, así como sus limitaciones en México y en América Latina y el Caribe. Por ello, intentamos un acercamiento de microvisión de la supervivencia que recupere lo que la gente entiende por justicia, verdad, reparación y memoria, a fin de comprender y evidenciar cómo una serie de microprácticas buscan dar sentido a estos conceptos en forma plural desde diversas sociedades y lenguajes. Todo esto con la finalidad de construir una visión prospectiva que genere esperanzas. Quisimos plantear el tema de las violencias fuera del discurso de la victimización, en el que las mujeres aparecen principalmente como objetos de conocimiento y o intervención académica o estatal, y no como sujetas de resistencias de su propia historia y experiencias particulares. Hablamos de tiempos de guerra porque consideramos que el análisis y la construcción de saberes colaborativos sobre las violencias y sobre la violencia en contra de las mujeres, como ya he mencionado, debe partir de un posicionamiento contextual que no aísle las realidades sociales, económicas y políticas en las que emergen nuevas formas y escenarios de violencia en México. En México y América Latina vivimos realidades específicas propias de nuestra historia colonial y de las maneras en que el capitalismo ha operado y se han desarrollado en vinculación con el sistema patriarcal. Es por ello que a partir de los aportes de los feminismos antirracistas y descoloniales, no comprendemos la guerra en el sentido tradicional en el que suelen entenderse las guerras, es decir, entre estados-nación, sino que a partir del análisis histórico materialista y desde de un horizonte de visibilidad claramente posicionado, afirmamos que vivimos guerras en aparentes tiempos de paz en países como el nuestro, que sufren de altos índices de desigualdad económica y social, conflictos internos armados, crimen y delincuencia organizada, corrupción estatal, o mejor dicho, la supervivencia de un Estado corrupto forjado tras muchas décadas. Es en estos contextos que los cuerpos feminizados y la violencia infligida hacia ellos funge un papel clave en el sostenimiento y reproducción de un orden social que afianza las jerarquías y las desigualdades de género, raza, clase y sexualidad. Esperamos que las reflexiones que brinde este coloquio ayuden a superar el escollo analítico en el que actualmente nos encontramos y a enfrentar la espiral de violencia que no parece tener salida. A construir saberes feministas sobre violencias de manera colaborativa para aprender de las experiencias de las mujeres que desde diferentes contextos han podido construir alternativas ante escenarios adversos y violentos. Muchas gracias. Tiene la palabra la doctora Guadalupe Silva, coordinadora de Humanidades. Muy buenos días a todas y todos. Es un honor para mí estar en esta inauguración del 27º Coloquio Internacional de Estudios de Género, Saberes Feministas sobre Violencias, Justicias y Memorias en Tiempos de Guerra. Agradezco a la doctora Ana Buquet Corleto por invitarme y saludo con mucho afecto a las doctoras Silvia Elena Yorguli Saucedo, presidenta del Colegio de México, y a Lucía Núñez Rebolledo, investigadora del CIEG y organizadora de este coloquio. Mi reconocimiento también a todas y todos quienes trabajaron en la organización de un coloquio que tiene una inscripción muy nutrida y es seguido, según escuché, por más de 1000 personas que estaban ya conectadas esta mañana. Con mucho trabajo, esfuerzo y en un tiempo tan largo que parece eterno, hemos aprendido que el género no es un tema, sino una dimensión transversal, interseccional, que atraviesa todos los fenómenos, procesos, historias, narrativas, teorías y enfoques sobre el mundo y sobre los mundos. Hemos aprendido que las desigualdades, todas,
Están cruzadas por el género y también que los saberes feministas no son un abanico de teorías a elegir, sino un conjunto articulado de posicionamientos frente a la realidad que nos permiten reconocer a los mundos históricos como espacios y tiempos hechos y luchados por las mujeres. Hemos aprendido que cada conquista ha costado tiempo y sangre y ha tenido que sobreponerse al desprecio, la hazaña y la violencia con la cual han sido juzgadas las mujeres y las luchas feministas. Hemos aprendido que las historias de las mujeres, vistas desde los saberes feministas, son historias que condensan generaciones y memorias de muchas mujeres, de todas las mujeres. Me enorgullece que la UNAM hoy, junto con el Colmex, se posicione ante el mundo con un evento como este, que se pronuncie sobre la violencia y la sensibilidad, sobre la violencia y los cuerpos, sobre la violencia y la resistencia, sobre la violencia y las disputas territoriales, sobre la violencia y los sistemas penales, sobre la violencia y el cuerpo, la violencia y el racismo, la violencia y el lenguaje, porque hoy la violencia permea dolorosamente nuestro presente. Un presente al que hemos de dar la vuelta para llegar a un mundo en el cual no solo no quepa la violencia de ningún tipo, sino que ésta no sea posible de ninguna manera. Bien sé que sueno idealista, pero se vale soñar. ¿Qué tal si comenzamos por desmasculinizar el mundo y por desmontar los mandatos de masculinidad? ¿Qué tal si comenzamos por las y los niños, las y los jóvenes, las y los adolescentes, las y los estudiantes de la UNAM, del país, del mundo? Se vale trabajar por ello, como lo están haciendo desde este 27º coloquio, todas y todos quienes hacen de su pensamiento una forma de resistencia y de lucha. Les deseo mucho éxito en este coloquio. Sé que las discusiones serán, como siempre suelen ser, cuando se reúnen las inteligencias y los saberes feministas, debates fructíferos que tienen siempre una dimensión ético-política insoslayable. Les deseo lo mejor. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Guadalupe Valencia. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades y les invitamos a quedarse a escuchar y disfrutar del diálogo magistral Justicias alternativas ante las violencias, miradas hacia el futuro, que iniciará en unos minutos. Le recordamos al público que sigue la transmisión que en los comentarios de la misma se ha colocado la liga al registro de asistencia a esta mesa. No olviden completarlo. Muchas gracias por su atención.